Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Kerem Bürsin y Hande Erçel protagonizan un reencuentro que nadie vio venir. El gesto inesperado del actor con la famosa pulsera que una vez simbolizó su amor, lo cambió todo. Durante semanas se había especulado sobre una posible reconciliación entre Kerem y Hande, pero nada había sido confirmado. Hasta ahora. La noticia explotó luego de que ambos fueran vistos juntos en un café del barrio de Bebek, conversando con sonrisas cómplices y miradas que lo decían todo. Lo que más llamó la atención no fue solo la reunión en sí, sino lo que Kerem tenía en la mano, la mítica pulsera de hilo rojo que él mismo había regalado a Hande durante su relación anterior. Pensé que era momento de devolver algo que pertenece a ti. No se trata solo del objeto, sino de lo que representa, se le escuchó decir a Kerem en un tono tranquilo, mientras extendía la pequeña caja hacia ella. Hande, visiblemente emocionada, no dijo mucho. Pero su sonrisa lo dijo todo. Testigos aseguran que la actriz acarició la caja con ternura antes de abrirla y, tras observar la pulsera por unos segundos, simplemente susurró, «No sabes cuánto significó esto para mí». Ese instante fue captado por una fan que se encontraba cerca, y la imagen de la caja en manos de Hande se volvió viral en minutos. Las redes sociales explotaron. Los hashtags con sus nombres volvieron a ser tendencia y los fanáticos no dejaron de comentar sobre el gesto simbólico. Para muchos, esta entrega no fue un simple acto de devolución, sino una señal clara, algo está renaciendo entre ellos. Un día después, Kerem fue abordado por un periodista en un evento público y, aunque intentó mantener la discreción, no pudo evitar lanzar una sonrisa que lo delató. A veces, las cosas necesitan su tiempo para volver a brillar, dijo brevemente antes de entrar al lugar. Por su parte, Hande fue vista saliendo de un estudio fotográfico con una expresión relajada y feliz. Cuando le preguntaron por la pulsera, simplemente respondió, algunos regalos no son solo objetos. Algunos corazones tampoco olvidan tan fácil. El rumor de la reconciliación se volvió más fuerte cuando ambos empezaron a seguirse nuevamente en redes sociales, y poco después compartieron historias desde el mismo lugar, una terraza con vista al Bósforo, al atardecer. Las coincidencias no son casualidad, dicen los fans. Y esta vez parece que tienen razón. Pero eso no fue todo. Días más tarde, en una entrevista grabada para una campaña publicitaria, Kerem dejó escapar una frase que aumentó la tensión emocional, a veces, el valor de una persona se entiende cuando ya no está. Pero si tienes suerte, la vida te da una segunda oportunidad. ¿Era una referencia directa a Hande? Muchos así lo creen, y no es para menos. La historia entre ellos, llena de idas y vueltas, de proyectos compartidos y silencios cómplices, está nuevamente bajo el reflector. La devolución de esa pulsera no fue un cierre, sino un nuevo comienzo. O al menos, eso es lo que parece. Desde entonces, cada paso que daban parecía alimentar la esperanza de miles de seguidores que durante mucho tiempo soñaron con verlos juntos nuevamente. No eran simples coincidencias. Eran señales, pequeñas pero consistentes, que poco a poco construían el escenario perfecto para una segunda oportunidad. El día que ambos asistieron, por separado, a la inauguración de una galería de arte en Nianta, el ambiente se volvió eléctrico. Hande llegó primero, con un vestido negro elegante, y se mostró muy cercana a los organizadores del evento. Pero una hora más tarde, los susurros comenzaron a recorrer la sala, Kerem había llegado. Vestía informal, con chaqueta de cuero y una sonrisa serena. Aunque evitaron cruzarse directamente, muchos notaron cómo sus miradas se buscaron sutilmente en más de una ocasión. Una periodista del evento logró captar una breve interacción detrás del escenario. ¿Nos vemos luego para hablar?, le preguntó Kerem con voz baja mientras pasaba junto a Hande. La actriz, sin girarse del todo, respondió con una ligera inclinación de cabeza y una sonrisa que decía más que 1000 palabras. Pero el momento más comentado llegó durante una campaña de concientización medioambiental en la que ambos participaron como voceros, sin que la prensa lo supiera previamente. El organizador del evento, al presentar a los invitados, mencionó, y ahora, dos artistas que nos inspiran no solo por su talento, sino también por su historia. La tensión en el ambiente fue palpable. Y cuando Kerem y Hande subieron al escenario, uno al lado del otro, los flashes no pararon. Es increíble cómo algunas causas nos vuelven a unir,
dijo Ande, mirando brevemente a su compañero. Y como algunos caminos, aunque se bifurquen, terminan encontrándose de nuevo, añadió Kerem, provocando un aplauso espontáneo del público. La complicidad entre ellos fue evidente. No era una actuación. Se notaba en los gestos, en la forma en que Kerem la miraba cuando ella hablaba, o en cómo Ande tocaba su cabello con nerviosismo cada vez que él se acercaba. Después del evento, los rumores se intensificaron aún más cuando una fuente cercana al equipo de producción de una nueva serie filtró que ambos estaban siendo considerados para protagonizar juntos una historia romántica con tintes dramáticos. Al parecer, una reconocida plataforma internacional estaba detrás del proyecto y la idea de reunir a la expareja en pantalla encendió las alarmas del mundo del espectáculo. No puedo confirmar nada, pero sí puedo decir que si volvemos a trabajar juntos, será porque tenemos algo muy especial que contar, afirmó Ande en una entrevista reciente. Y mientras los medios intentaban obtener confirmaciones, los fans hacían su parte. Editaban videos, recopilaban momentos pasados, y llenaban las redes de mensajes de apoyo. El amor verdadero siempre encuentra el camino, se leía en muchas publicaciones, junto a fotografías de la pareja en sus tiempos más felices. Una tarde, sin previo aviso, apareció una historia en la cuenta de Kerem, un breve video del mar, con una melodía suave de fondo. Lo curioso fue que minutos después, Ande publicó una imagen de su café con vista al mismo paisaje. No era coincidencia. Era el mismo lugar, el mismo ángulo, y probablemente el mismo momento. Los comentarios no se hicieron esperar, están juntos, por fin lo entendieron, la pulsera funcionó. Y aunque ninguno confirmó nada abiertamente, la secuencia de gestos y señales dejó poco espacio para las dudas. La madre de Kerem, al ser consultada por la prensa en una salida reciente, respondió con una sonrisa significativa: cuando algo hace feliz a mi hijo, yo también sonrío. Eso es todo lo que puedo decir. Por su parte, una amiga cercana de Ande compartió, en condición de anonimato, ella no está buscando una etiqueta. Lo que tienen es fuerte, es suyo, y esta vez quieren protegerlo. Pero sí, están volviendo a descubrirse. Así, la historia de Kerem Bürsin y Ande Ersel da un nuevo giro. Una historia que parecía haber terminado con silencios y distancias, hoy se reescribe con miradas, pulseras y palabras no dichas. Tal vez no sea una confirmación oficial. Tal vez no haya un comunicado. Pero cuando el corazón habla tan fuerte, ¿realmente hace falta? Y como siempre, los ojos del mundo seguirán cada movimiento. Porque cuando el amor regresa, lo hace con más fuerza. Y esta vez, parece que Kerem y Ande están listos para vivir su segunda oportunidad, con el corazón más abierto que nunca. ¿Volverías a arriesgarlo todo por amor? Le preguntaron a Kerem en un programa de entrevistas. Si es con la persona correcta, sin pensarlo dos veces, respondió, sin titubear. Y esa respuesta, para muchos, ya lo dijo todo. Ahora es tu turno. ¿Crees que este gesto significa una reconciliación definitiva entre Kerem y Ande? ¿Fue una simple devolución simbólica o el primer paso hacia un nuevo capítulo juntos? Queremos leer tu opinión en los comentarios. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún detalle de esta historia que sigue desarrollándose.